Uno de los rasgos de carácter más negativos y que por ende se debe tener mucho más cuidado, y es también en muchas ocasiones el más difícil de extirpar para el cristiano y del cual se debe cuidar, es del orgullo, porque el orgullo es la raíz de muchos males, y el orgullo fue justamente el pecado grande que acarreó a otros pecados por parte de Satanás. Dios consideró conveniente proteger a Pablo de él mismo y lo consideró proteger de él mismo para que no se exaltara, no se enorgulleciera de su conocimiento y de su intelectualidad. Por eso entonces Pablo nos habla de una estaca puntiaguda, de un aguijón, de una espina, que era algo así como una astilla, o que representa una astilla dentro de la carne que no se puede sacar y que es muy dolorosa. La dolencia a la cual se refiere el apóstol Pablo es una dolencia corporal, mas no espiritual ni tampoco mental. Sin duda, al aguijón al cual se refiere Pablo era algo grave que le causaba mucha perturbación, le causaba molestias, incomodidades e inconvenientes. Evidentemente, según Gálatas el capítulo 4 de los versículos 13 al 15, era algún tipo de mal que le afectaba profundamente los ojos. Y esto era utilizado como un punto en su vida para retenerlo en su orgullo y en su vanidad. El mal provenía de Satanás, como el mismo Pablo lo dice en el versículo 7, pero era permitido por Dios. Tenemos nosotros ejemplos de ello, por ejemplo, el caso de Job, el capítulo 1, los versículos del 6 al 12, en Lucas el capítulo 13 y del versículo 16. Y corresponde con la naturaleza y la obra de Satanás siempre el causar sufrimientos, el causar enfermedades corporales en el hombre. De ahí que a Satanás le fascine que nosotros maltratemos nuestro cuerpo y comamos lo que no debemos comer, en contra de los principios cristianos de Génesis 1:29, y acarrea esto enfermedades. Satanás obra y causa sufrimientos, enfermedades corporales. Y el propósito de Satanás en este caso era molestar a Pablo y estorbar su obra. El propósito de Cristo al permitir la aflicción era todo lo contrario al de Satanás. Mientras que Satanás era molestar a Pablo en su obra, el de Cristo era permitir la aflicción para proteger a Pablo del orgullo. Y entonces Pablo nos dice que en 3 ocasiones específicas había pedido a Dios que le quitara esa penosa aflicción. Pero cuando la respuesta fue clara, Pablo aceptó la voluntad de Dios para él. Y esto lo podemos comparar con lo que sucedió a Cristo cuando en 3 ocasiones le pidió al Padre que pasara la copa que debía beber. Pero finalmente Cristo la aceptó como la voluntad de Dios, según Mateo el capítulo 26, los versículos 39 al 44. Parece ser que esta enfermedad o este aguijón que Pablo contrajo fue producto de su encuentro con Jesucristo cuando iba persiguiendo a los cristianos para asesinarlos, y una fuerte luz lo iluminó desde el cielo y se cayó del caballo, y esa luz pues parece que creó en sus ojos algo molesto. Recordemos que él perdió la vista por un corto tiempo, pero sin embargo quedó con consecuencias. Puede ser el aguijón, porque Pablo no especifica exactamente qué es. Cristo entonces, la respuesta, de Dios es: bástate mi gracia. Y cuando nosotros miramos la oración de Pablo,
vemos que su oración no le proporcionó alivio de su alma, pero sí le dio gracia para soportarlo. Sin duda, Pablo pidió ser liberado de su dolencia, teniendo en cuenta que le era un estorbo para su ministerio y para predicar el evangelio. Y cualquiera podría decir que el Señor debería haberle quitado eso porque él estaba predicando el evangelio y le molestaba. Sin embargo, Cristo le dio más de lo que necesitaba con una abundante provisión de gracia. Dios nunca ha prometido alterar las circunstancias ni liberar a los hombres de sus dificultades. Los males, por ejemplo, corporales y las circunstancias desfavorables son asuntos de importancia secundaria para el Señor. La fortaleza interior para soportar es una manifestación mucho mayor de la gracia divina que el dominio de las dificultades externas de la vida. Una persona entonces puede estar externamente quebrantada, desechada, y sin embargo internamente tiene a Cristo. El privilegio de disfrutar esa perfecta paz la da Cristo Jesús. Pablo entonces acepta que debido a la gracia que el Señor le da, él entonces se va a gloriar en sus debilidades, es decir, acepta el hecho de tener ese aguijón y ver que el Señor no le responde la oración como él quiere, de quitárselo definitivamente como molestia corporal. Una característica del triunfo en la vida cristiana es aceptar las limitaciones propias que el Señor nos ha dado sin asentimiento. La entrega máxima consiste en regocijarse en lo que uno detesta y de lo cual desea ser liberado. Cristo también se estremeció ante los ultrajes, el oprobio y el ridículo que se le obligó a sufrir en su juicio. Pero en su resignación ante la voluntad de Dios, significó entonces un renunciamiento completo al yo. Pablo entonces ve el poder de Cristo que desciende sobre él, que obra dentro de él, y eso le da ayuda y fortaleza. Por lo tanto, en el versículo 10 dice, me gozo. Es decir, lo que agrada al Señor agrada también a Pablo, y esa debe ser nuestra actitud frente a la vida. Dios sabía lo que era mejor, y Pablo estaba contento de que así era. Entonces, esas angustias y penalidades, estrecheces, hacen a Pablo, como lo dice él, soy fuerte. La paradoja cristiana cae las ocasiones de debilidad y pueden transformarse en ocasiones de fortaleza. La derrota siempre puede convertir en victoria, y la verdadera fortaleza de carácter provee en la debilidad y en la desconfianza del yo si se entrega a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el que es fuerte en su fortaleza tiende a confiar en sí mismo en vez de depender de Dios. Y con frecuencia no se da cuenta de sus necesidades. Los grandes héroes de la Biblia, como Noé, Abraham, Moisés, Elías, aprendieron la misma lección. Solo aquellos cuya debilidad e inseguridad han quedado completamente inmersas en la bendita voluntad de Dios saben lo que es poseer un verdadero poder. Está en nosotros el aceptar lo que el Señor desea, aún por encima de nuestros gustos. Que el Señor le bendiga.